Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, soy Álvaro Navarro. Este es su programa En Contacto, aquí por artículo 66. Hoy es jueves 7 de agosto del 2025 y hoy vamos a dedicar este programa a hablar sobre algunas supuestas pugnas, intrigas, conspiración que ha habido en el Frente Sandinista y que se han atizado en las últimas semanas, supuestamente entre Rosario Murillo, que al parecer pretende limpiar la mesa de todos los crápulas que podrían disputarle el control de ese partido mafioso una vez que muera Daniel Ortega, versus otras facciones, entre ellos Bayardo Arce y algunos de sus compinches, muchos de ellos metidos en el empresariado sandinista, en la administración del poder económico, del sandinismo, del testaferrato, del manejo de todas las propiedades empresariales, de las inversiones, de las cuentas que tienen esta gente, que preservan incluso desde la piñata, desde el saqueo que hicieron al erario nacional desde los años 90, y otro grupo que podría estar liderado por el exdirector de la Dirección General de Seguridad del Estado y exsecretario general de organización del Frente Sandinista, Lenín Serna. Serna, según las indagaciones periodísticas de las últimas décadas, maneja toda una red conspirativa en contra de, por supuesto, de los intereses de Rosario Murillo, y que al parecer pretendían estar a la expectativa de tomar el control en el sandinismo. Es una red que se hacen llamar los Goyos. Los Goyos, y lo supimos que se llamaban así o que se definían así a partir de filtraciones de audios que publicamos aquí hace algunos años, después del 2020, 2021, 22, en el que aparecían algunos tipos ligados al sandinismo que ya estaban desplazados por la voracidad de Rosario Murillo y que se han aventurado a elucubrar el futuro del sandinismo entre el grupo de poder de los fieles a Rosario Murillo, de los que están mamando la teta en el Estado, en las instituciones, versus los Goyos, que son este otro grupo cuasi mafioso que además no le tiembla el pulso para cometer actos criminales, que no sería el primero que tengan en su haber, y si no tendríamos que remontarnos a todas las operaciones que realizó el sandinismo para liquidar a adversarios políticos que podrían estar en manos de estos tipos, de Lenín Serna, que por su nombre, Lenín Gregorio Serna, su séquito se hacía identificar como los Goyos. Pues los Goyos, al parecer, tienen toda una estructura que ahora están como el Cuzuco, en Operación Cuzuco, debajo de la tierra, después de esta cacería que supuestamente ha emprendido Rosario Murillo en contra de ellos. Y digo supuestamente porque también existe una tela de duda, y como lo mencionábamos ayer con Juan Sebastián Chamorro en este programa, hay una tela oscura que cubre cualquier posibilidad que esté ocurriendo en este momento con Lenín Serna o con Bayardo Arce, porque es verdad que el sandinismo también opera como aprendiz de la inteligencia cubana, del G2 cubano, y algunas de las operaciones del G2 cubano son la infiltración o los falsos positivos. O sea, hacer ver como que si tal se están pasando la cuenta por distintas maniobras para identificar a posibles traidores o incluso para saber quién está con quién, para tantear el terreno, y podrían ser incluso bolas lanzadas de parte de la misma estructura conspirativa del Frente Sandinista. Pero para hablar un poco sobre estas posibilidades, sobre estas conspiraciones y estas pugnas, evidentemente debe de haber algún proceso también de intrigas,
de sacar manteca, de saber quién es quién, de ver quién se queda con el control de esa mafia gobernante después que se muera Daniel Ortega, que seguramente está muy cerca, no solo por su condición de salud, que eso también ha sido otra gran cantidad de bolas que han echado a rodar, sino por su edad, que ya tiene casi 80 años. Pero bueno, para hablar sobre estas confabulaciones, intrigas, conspiraciones que pueden haber dentro del sandinismo, hoy vamos a conversar con alguien que no solo estuvo en el sandinismo, sino que también, y él lo ha dicho abiertamente, a través de sus redes sociales, de su trabajo ahora que está desde la oposición, sino también porque viene de la seguridad del Estado. Y estamos hablando con nada más y nada menos, a quien le damos la bienvenida, a don Marlon Gerardo Sáenz, conocido como el Chino Enoc. Vamos a tratarlo hoy aquí como el Chino Enoc, que es como él se identifica en las redes sociales. Gracias, don Marlon, el Chino Enoc, por acompañarnos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a vos, pues, porque esta es una de tantas oportunidades que me has dado para hablar en tu medio y para dar mi criterio, ¿verdad? Yo he sido un pequeño corto para entrar y no perder mucho tiempo. Bueno, muchas gracias a todos, a Eric y a vos. Para no perder mucho tiempo, yo creo que es necesario ver qué es la carta que vende este sector o qué es la cara que vende. Entonces, Lenín Serna es un especialista en estratagemas y por eso yo a un corto que hice temprano le puse nada es, todo está haciendo. Nada es, todo está haciendo. Este era el pensamiento central de un programa de Radio Mundial allá por el año 76 que se llamaba Cosas que Pasan. Así se llamaba. Entonces, nada es, todo está haciendo. Entonces, a veces es muy difícil determinar qué es verdad o qué es mentira por el origen de las cosas. Y yo siempre me inclino en que la mayoría de las cosas son mentiras y que la verdad y el centro de la verdad siempre lo ocultan y que la verdad es un objetivo que persiguen. Entonces, dentro de esta cosa, se tienen que analizar distintos escenarios. Uno, el informe del GREN, de la OEA, de la ONU, perdón, el Grupo de Derechos Humanos. Yo declaré allí casi 4 horas y media con la jefa de investigaciones del grupo y otros que declararon que lo sé. Siempre dentro de ese uno, pues hay 57 personajes ahí, o 54 o 57, no. Es un informe de 222 páginas que creo que se ha mejorado y que va a ser presentado, yo creo que en la Asamblea de la OEA también, pero fundamentalmente en la Asamblea de la ONU, que estamos a mes y algo de que se dé, ¿verdad? Eso va a ser fundamental. 2, que están con problemas para conseguir financiamiento. Y el financiamiento a la dictadura, recientemente, hace unas 2 o 3 semanas, creo, sí, por ahí, tal vez más, tal vez menos, se dio la Conferencia Internacional sobre el Financiamiento de la ONU. Y la representación de Nicaragua llegó descaradamente, porque ahora todos los organismos de financiamiento tienen como principios y requisitos derechos humanos y democracia. Entonces, ahí llegaron a plantear que por favor, así, o sea, limonero y con garrote, ¿no? De que los requisitos de financiamiento para los países o los regímenes tienen que ser por solidaridad y equidad y que no se deben en atención de requisitos de agendas globales como democracia y derechos humanos. Eso por un lado. Pero por otro lado, los informes de diferentes organismos sobre la corrupción, sobre la coima, sobre las concesiones mafiosas, sobre la testaferrería,
sobre la alianza con el crimen organizado, sobre el peaje del paso de la droga y un montón de cosas, y sobre las relaciones con mafia internacional. Esa es una corrupción generalizada que se ha institucionalizado en Nicaragua. Entonces, tienen ese problema. Por otro lado, ya la clara, para llegar al punto, ¿verdad? El por qué todo esto. La clara tenés una decisión determinada de la política exterior estadounidense en relación a Nicaragua, al CAFTA, la inversión. Viene la reunión del plan de inversiones de Estados Unidos en Centroamérica el 19 de octubre al 21 y Nicaragua fue excluida. Fue el único país que fue excluido. Y por otro lado, hay una determinación de que para fines de año se tenga una resolución clara sobre la continuidad del CAFTA en relación a Nicaragua. ¿Por qué? Por el componente de derechos humanos y una serie de cosas. Y yo pienso que no les viene fácil. Entonces, todo esto apunta a que lo que se le viene en la economía del régimen es jodido, como decimos en buen nick. Ahora, por esas tesis es que usted supone que esta supuesta persecución contra Bayardo y contra Lenín Serna podría ser un montaje estratégico de la dictadura. Exactamente. Es decir, una de las tácticas. A ver, te voy a hablar claro yo porque todavía estaba en la estructura. A mí me comienzan a aislar en el 2012. Lógicamente, oficialmente, yo salí de las Fuerzas Armadas y de la Seguridad en el 1991, en el plan del licenciamiento número 2, la seguridad la habían pasado al ejército, a mí me habían asignado a la inteligencia militar y ahí pasó a retiro porque quería estudiar. Ya no me gustaba el uniforme, pues yo estaba acostumbrado a trabajar de civil y les dije que no me gusta el uniforme. Entonces, Julio Avilés, que era el jefe de la tercera región, a mí me habían asignado como primer oficial de la inteligencia militar de la tercera región que querés estudiar y me mandó a estudiar. Porque fue mi compañero en la guerrilla. Después se volvió lo que se volvió, o ya no sé si lo era ya desde antes. Y bueno, ni relaciones tenemos. Imposible también que pueda tener relación conmigo. Yo creo que se la vería chiriza. Entonces, ¿qué quiero decir? Pero los conozco y después mantuve la relación política y oficialmente me veo fuera del frente desde finales del 2018, aunque ya no tenía cargos partidarios, voluntarios, por cierto, no ganaba nada. Y como abogado, como asesor, como representante legal municipal ante el Consejo Electoral y ese tipo de cosas, ¿no? Ya cuando entra en vivo el supuesto Chayato, bueno, me metí a problemas con el alcalde y bueno, prácticamente me hicieron la muerte política dentro del frente. Porque les dije corrupto, pero bueno, no les dije mentiras, pero reclamé los estatutos y eso me llevó, bueno, hasta llevarme a la prisión, ya conocen la historia. Entonces, pero conociendo las propuestas, no hay una sola cosa donde detrás no se haya conspirado dentro del Frente Sandinista. Ahí no hay casualidad en nada. Entonces, no podemos creer que es una casualidad y que hay un chamarro de por medio cuando vos mirás que a la par de que el entramado de empresas donde el arquitecto era Bayardo Arce, a lo interno y en el exterior, pero Lenín también lo sacaron como agregado militar a España y fue a hacer otro entramado de empresas, pero cuando te encontrás a personajes también metidos dentro del chayato, que así le llamo yo, y al final es un Daniel Ochayismo, y uno de los que hizo la estrategia del Danielato es Lenín, ¿verdad? Porque la estrategia del Danielato es contrario contra todo lo que dicen los estatutos del frente. Entonces nosotros, como decir, los pendejos del frente, que fuimos los que nos pusimos el lomo para que servir de escalera y ellos fueran subiendo y nosotros sosteniéndolos, en base a principios de modestia, de austeridad, de no aprovecharte, de sacrificio por el pueblo, con todo ese cuento, nos quedamos apendejados, zombies, y ellos arriba manejando todo el paquete de la realidad y abajo eso no se sabía. Entonces les servías y te ocupaban como fuerza,
te ocupaban como peón, te ocupaban como alfil, te ocupaban para demostrar la fuerza que el partido tenía mientras ellos estaban en la charanga arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando te das cuenta que 16 años y medio, lo que se conoce como el sandinismo histórico, que es desde Sandino hasta el 2006, según la Comisión Nacional del Sandinismo Histórico, no solo son los guerrilleros, ¿verdad?, entre los que me cuento, sino desde Sandino, los que están vivos, hasta el 2006. Entonces servimos y los mantuvimos, espérame, y nos mantuvimos y comenzamos a reclamar espacios. Y arriba lo que hay es un modelo de capitalismo salvaje y esclavista, nada revolucionario, en lo que no teníamos cabida. Entonces, si hace necesario sacar a un lado, pero que sigan creyendo de que le sirven a la revolución, pero sin participación alguna. Y ahí se divide y Lenin se ve encabezar un sector que éramos nosotros, expulsado por la Chayo. De mentira. 2 años después yo estuve en la secretaría, después de que supuestamente lo corrieron en 2011, y Lenin seguía despachando en la secretaría en 2014. Los periodistas no estaban. A ver, pero ese pleito eterno entre la Rosario Murillo y la vieja guardia del sandinismo, de la gente que se autodenomina, yo soy danielista, pero no chayista, como los seguidores de Bayardo, el mismo Bayardo, Lenin, ¿es verdad que se odian mutuamente con Rosario Murillo o eso también es un parapeto? Yo pienso que pudiesen haber algunas discrepancias entre ellos, pero estratégicamente no se enfrentan. Es decir, estamos tratando de mantener el matrimonio aunque nos agarremos de las greñas. Y esa ha sido parte del control mafioso. Eso sí, entre ellos, un día esto, una de las personas que me informa y que estaba ahí metido en la mera cosa, me dice, acordate lo que es un pacto de sangre. Entonces, yo pienso que sí, esta gente tiene pactos de sangre y que pueden sacrificar cualquier cosa, pero no solo eso. Los sacrificados se prestan al juego. Entonces, yo ponía uno de los títulos de lo que voy a tratar. Aquí se sacan sacrificios, aquí se sacrifican prestigios, pero no se sacrifican de facto. ¿Entendés? Se sacrifican prestigio, pero no se sacrifican de facto. En la concreta, el monstruo y la cabeza del monstruo se sostiene, pero dentro de la mediana militancia para abajo, para poder mantener la cohesión es necesario ese tipo de división, porque hay gente que la necesita, que le reconozcan, entonces está la representa Bayardo y Lenin. Ya, y ahí está la otra, que es la más zapa todavía, porque no se guía por principios, solo por el oportunismo, y esta la mantiene la Chayo, y está entre el joven Maduro de 40 y pico de años hasta los 15 años, pues, que son los hipotes que andan ahí. Ahora, pero cualquier tipo de conveniencia para que se mantenga ese matrimonio, aunque se estén agarrando de las greñas, como usted acaba de decir, ¿será que se pueda sostener esa misma dinámica ahora que la Rosario Murillo ve que Daniel Ortega va de viaje? Yo te voy a decir algo. Aquí podrán ser ellos los mayores tentáculos, pero hay una cabeza del monstruo que se llama Rusia, que se llama Cuba, y ahora los chinos. Entonces, estas cosas no pasan sin el permiso de Cuba, sin el permiso de China, sin el permiso de Rusia. ¿Ya? Entonces, es necesario a ver, todos los tratados que se vienen haciendo contravienen los mismos principios que supuestamente promueve el Danielato y el Chayato de dignidad, de soberanía. Todo. Entonces, ¿cómo lo justificás ante la majada de la militancia vieja y la majada de los chihuines zombies? Que les estás vendiendo antiimperialismo, que les estás vendiendo soberanía y dignidad. Cuando venís y le quitas las concesiones a los nacionales y se las das a los chinos sin ninguna ganancia para el país y se la das a tiempo prácticamente indefinido, violando soberanía, violando dignidad, violando. Entonces,
esas cosas se tienen que manejar de esa manera. Entonces, estos más son los convencedores de los convencidos de la dignidad y la soberanía. Y al final, en una reunión ahí por el 2013, ya Lenin está corrido, nos invitaron a varios viejos oficiales, habíamos como unos 800. Y Lenin dijo, bueno, es que aquí hay una desagradecida que no agradece que le defendimos y la llevamos al poder. Pero no hay que quitarle el apoyo a ese extraordinario compañero que es Daniel Ortega. Casi te digo, es que él es víctima. Pero además se manejaba desde como el 2009-10, que ya desde el 7 se viene encaramando el chavismo como una estrategia que apoya a Lenin, porque también nos mandó a llamar, mucho antes de que lo corrieran, de que venía esa nueva estrategia y que había que apoyarla, porque es la única manera de sobrevivir ese modelo cuasi mafioso, pero por otro lado, en la que solo oficiales de confianza manejaran este tipo de cosas, y la gran majada del sandinismo histórico y clásico, pues que siguiera la corriente. Y eso lo planteó Lenin no una vez, sino que varias. Otra vez nos dijo que lo del canal era una utopía en 2012. El canal es una utopía, pero supuestamente, porque en la seguridad estuvimos gente que estábamos claros y definidos. O sea, que la claridad ideológica o política que existió ahora debería ser lealtad al capo, lealtad a la Cosa Nostra, ¿me entendés? A la camorra. Ahora, como usted acaba de decir, Lenin ha dicho, bueno, aguantémonos a este demonio, la señora Murillo, con tal de no poner en riesgo a ese extraordinario compañero que es Daniel Ortega, que ahora es un tirano, perder el poder. Y no perder el poder. Pero si ya Daniel Ortega no está, podría entonces pensarse que Lenin Serna sí puede entonces sacar las navajas y cobrarle a la Rosario Murillo esa exclusión que supuestamente ha habido de esos cuadros históricos fieles a Lenin. Solo sí y solo sí lo aprueba Rusia y Cuba. ¿Y por qué Rusia y Cuba tendrían que aprobar algo contra la Rosario? No lo van a tomar nunca, porque siempre han dependido, inclusive en la unidad con los sectores pudientes económicamente hablando, para la lucha contra Somoza. No creas que fue una gran idea de Humberto. Ese Fidel, el que estaba detrás, siempre anduvo en el business. Fidel era un sinvergüenza oportunista que también sacrificaba a sus compañeros. Y ese sí, de verdad, lo sacrificaba. Aquí también ha sacrificado a compañeros cuando entran a las contradicciones, pero Fidel sacrificó a gente que le inventó contradicciones. O por curarse él, el caso de Ochoa y otros, pues. Entonces, el consejero mafioso que ellos han tenido históricamente fue Fidel, y ahí aprendido, pero también con la venida de Rusia, porque ese pacto de sangre de mafia internacional lo tienen no solo entre ellos, lo tienen con ellos que son los superiores a ellos. Entonces, claro, pero no creas que aquí va a tomar decisiones Daniel cuando él se viste de un chamarro de que se cubre bajo el paraguas defensivo de Rusia y China. Y te das cuenta que es una gran mentira con lo que está pasando en Ucrania. Están empantanados, te venden la chatarra militar al ejército de Nicaragua. Sí, lo que tienen un gran aparato de espionaje que se habla hasta, bueno, de muchas cosas. Un día te voy a platicar a lo mejor. Pero hay cosas, pues, que desde la misma embajada que está ahí en las colinas, donde hay subterráneos hasta de 4 o 5 pisos para abajo y donde se manejan asuntos de inteligencia desde esa embajada. Entonces, sí, pero volvamos al tema. Chino, volvamos al tema de Rosario Murillo y el permiso que usted dice sí, solo sí, lo da Cuba y Rusia. Vamos a ver, ¿le puede interesar a Rusia o a China atentar contra Rosario Murillo? ¿Puede Lenin Serna y Bayard Arce tocar acaso los tentáculos de poder de Rusia y China para moverle el piso a la Rosario en Nicaragua? No creo tan así. ¿Sabes por qué? Porque el sandinismo histórico dentro del danielismo son una extrema minoría hoy en día. Son una extrema minoría hoy en día. Yo recuerdo una vez que yo quería ayudarle a la Marta Úbeda, la que fue la esposa de aquel que de los recompas, el FROC, Pedro el Hondureño, que es el jefe de los paramilitares de Estelí actualmente. Usted lo debe conocer muy bien. Sí, combatió conmigo en la guerrilla, pero él era tercerista, yo era GPP.
pero nos conocimos y a la que fue su esposa yo le llevé un caso un día y nos fuimos donde Neri, el secretario político de Madrid, para ver si nos ayudaba porque una gente así. Entonces dio a entender que le iban a hacer el volado a la otra gente a que le robaran la tierra a la Marta Uda, porque había que ver la mayoría y había que ver el nuevo modelo que no estaba basado en los intereses de los combatientes, porque de acuerdo, dice el Neri, a los estudios de la Secretaría en Nicaragua, estoy hablando de 2011, 2010, ya solo existen como 7,000 combatientes. O sea, es decir, le quiso decir, valen pelero. Es decir, ya Lenin no tiene entonces la fuerza que podría doblarle el brazo a Rosario Murillo o que lo podría hacer llegar hasta Cuba y Rusia. Más bien yo creo que Lenin lo que está evitando es la inestabilidad, porque sí tiene la capacidad de maniobrar para crear inestabilidad y crear una subversión ficticia, que es lo que yo siempre he pensado. Y al final se puede desestabilizar el país ficticiamente, para lo cual algunos medios se puede prestar, incluyendo en el exilio, porque yo miro que le dan más cancha a lo que pasa en el gobierno que a lo que pasa en la oposición y en promover oposición, y siempre el primer actor es él. Porque en la oposición ya no pasa nada y es bonito ver si fuera cierto. Sí, en la oposición no pasa nada, pero los medios con ciertos líderes opositores mediáticos son los que no permiten de que alguien trascienda más. No el chino, pues, porque no está interesado, pero hay gente que puede ayudar con la oposición, pero bueno, ese no es el caso. Entonces, ¿qué pasa? Todo este componente, primero, a evitar de que un sector que está molesto, pero aparte no solo el que está dentro del frente, que ya son minorías dentro del sandinismo histórico y clásico, sino el que está afuera, que ya se quedó callado, que ya no quiere nada, que no participa en nada, no actúa ni se manifiesta como se manifestó el chino Enoch, pero está callado. Entonces ellos piensan que esto también puede crear ebullición, puede crear efervescencia. Entonces mejor Lenin a calmarlo. Pues a última hora el elemento va a ser para calmar la inconformidad que ya existe, porque cada día están viendo que son más ricos, que son más millonarios, que la coima es descarada, que la argolla es descarada, que el jefe policial viene y alguien quiere poner una cantina y le dice que le dé el 30% para darle el permiso y que le dé participación. El jefe policía de un territorio. Entonces, a ese nivel de corrupción, como cuando la Guardia manejaba los putales en Nicaragua, igualito. Chino, entonces, si esto fuera un parapeto, si lo que está ocurriendo con Bayardo y Lenin fuera un montaje de Rosario Murillo y del Frente como estrategia política, ¿cuánto tiempo les puede durar? Es decir, esto tendría que quedarse hasta que se vaya Daniel Ortega, hasta que se estabilice Rosario Murillo. Yo creo que lo de Daniel ya está amarrado. Y está amarrado entre ellos mismos. Es decir, la familia va a seguir como una representación política, ¿verdad? Pero el poder lo ejercen ellos que están detrás. Siempre les he dicho, aquí hay un poder detrás del trono. La Rosario no controla el partido, es falso. Lo controla esa secretaría que ha manejado toda la vida Lenín Serna y que supuestamente el secretario es Fidel, pero mentira. Fidel está dedicado a otras cosas. Eso lo manejan los goyos, como dicen ustedes. Este es el espacio de poder dentro del partido de los goyos. Pero además manejan la mafia, manejan los organismos de seguridad. Entonces, ¿vos crees que vas a desbaratar una secretaría de ese tipo y de repente Lenin anda huyendo y uno de sus segundos, que es el encargado de tener los expedientes de los cuadros principales del partido y del gobierno, que era que Payín, Rodolfo Castillo, Lenin huyendo y él va canaleando el segundo fresco y que lo lleguen a traer el primero de Santo Domingo? Es como ilógico cuando deberían de estar ¿cómo se llama? En elevada disposición combativa porque los andan buscando. Es como ilógico. Ahora, yo te pregunto, Payín tiene un salario fantasma como de 150,000, 160,000 pesos. Ahí tengo la planilla, si querés te la paso, del seguro. Toda la estructura del partido la paga el seguro, 800 y pico de cuadros del partido, funcionarios del partido, no del gobierno. Entonces, ahí en la cabeza, pero tiene empresa, esto y lo otro, y controlaba los expedientes del partido.
Capturado, será verdad, mentira, no hay una sola foto ni una sola imagen y fue pública, supuestamente la captura. Pero yo te pregunto, el perro Vicente es Contralor de la República y es parte de la Secretaría de Organización. No conozco más que ni que lo que hayan capturado, y este es uno de los peores sicarios, ni que le hayan cancelado el nombramiento. Tampoco he sabido yo que en la Gaceta salió, porque esa es disposición ejecutiva hacerlo, que le cancelaron el nombramiento de asesor a Bayardo. Otro contralor, que es de la Secretaría de Organización y que estuvo a cabo ahorita en febrero, en la instalación, por lo menos institucional, de los paramilitares que los anduvieron juramentando desde un puesto de mando, a él lo pusieron a controlar eso, es Cristian Pichardo, es contralor también. Nadie lo anda siguiendo. Juan José Ude es el vicepresidente de INICER. Entonces, ¿a dónde les han cancelado los nombramientos? ¿A dónde los andan buscando? Entonces pero, ¿qué es lo que pasa? Adentro no se sabe nada, el alboroto está afuera. Vos hablas con Nicaragua y Nicaragua que no sabe nada, más que lo que ven de nosotros. Porque, bueno, ya sabes que el control mediático que hay allá. Entonces digo yo, bueno, a quienes nos entretienen a los que estamos en el exilio. Todo esto que usted ha mencionado, el Perro Chávez, Payín, Juan José Úbeda, esos son parte de la estructura de los Goyos. ¿Quiénes otros están bueno, en la parte de la estructura tenía a Néstor Moncada Lao, que lo ha puesto a pelear con Lenin y nunca se pelean si él ha sido un subordinado de Lenin. Es que así opera Lenin. Tenés a Glauco, que creo que lo metieron en la estructura. Glauco Rovelo. Tenés a Rigo Valladares. Tenés a Leonel Gutiérrez, jefe de la inteligencia militar o oficial del F7 de la seguridad, que cuando la seguridad pasó al ejército en el 90, era capitán, pasó al ejército él, y hoy Gregorio Lenin controla hasta la inteligencia militar, porque el jefe de la inteligencia militar es Leonel Gutiérrez, de seudónimo Raúl, lo conocido como Condorito, y lo conozco bien porque fue el esposo de la que fue mi segunda esposa. Entonces, a ver, ¿quién es más? Rigo, Payín, el Perro, Cristian, bueno, los jefes de la DID. Hay Chico Jarquín, que es segundo jefe de la DID, y a la jefe de la seguridad del aeropuerto, siempre se ha reportado directo a la Secretaría de Lenin, desde los 90, y él mismo me lo decía, porque nos conocíamos bien. Y ahora es general, Francisco Jarquín, segundo de la DID, también. Entonces, esa estructura, ellos, algunos jefes de regiones que fueron de la DID y están en otras estructuras. Los organismos de inteligencia son los que encabezan el ejército ahorita. Pero también tenés que darte cuenta que el mismo informe del GREN dice que a la cabeza operativa de la represión en 2018 estaba la DID. O sea, la policía se le subordinaba. Entonces, es un aparato tan grande que controlan. La Dirección General de Aduana es de ellos. Ahí tenés a Oscar Moncada, el principal operador de las aduanas de Managua, y trabajó conmigo en fotos, te puedo mandar donde estoy con él, en los 80. Y es el director de las aduanas Managua. ¿Y ese cómo se llama? Oscar Moncada Lao. Hermano de Néstor Moncada Lao. El hermano de Néstor, claro. Sí. Entonces vos le vas dando a esa estructura, te vas metiendo para allá. Entonces, lo otro que a vos te llama la atención, que estos son los que han venido controlando el testaferrato, el crimen organizado, y todo el mundo lo sabe, por lo menos a cierto nivel de los gobiernos como Estados Unidos y sus aparatos de inteligencia también. Entonces, como que lo que se quiere vender es que estás haciendo una limpieza de la lacra para poder ver cómo se encaraman en la nueva situación económica que se puede dar. Entonces, pero ahí hay otro montón de cosas, como el entramado de empresas que maneja Lenin, que ha manejado Bayardo en el exterior, la única manera es que ya las hayan entregado. Ahora, toda esa amalgama, si ponemos en duda que esto en realidad es verdad, todo apuntaría a que Bayardo y Lenin también estarían dejando
que su credibilidad frente a sus propios seguidores se debilite, porque bueno, ahorita más de algún seguidor sandinista estará afligido por lo que le está haciendo la Rosario a sus líderes, ¿o no? Buena esa pregunta que vos estás haciendo. En 2011, cuando pasó, eso se creía que pudiese haber pasado, pero Lenin desde antes ya se estaba moviendo, había mandado a llamar a varios de nosotros que bueno que venía este movimiento, que algunos deberían de encaramarse en los cargos del Estado, el grupo de confianza, ¿verdad? Y en los cargos partidarios, porque se iba a hacer esta movida, pues. Entonces, Lenin, esto no creo que lo venga dejando que se prepare desde ahorita. Esto trae cola de cómo lo vienen haciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un endiosamiento hacia Lenin, que esa es la otra, de que nadie va a creer nunca que le van a hacer a Lenin. Entonces, abajo está esta estructura. Dame un toquecito que se me desconectó el cargador. Vamos, conecta el cargador. Estamos hablando con don Marlon Gerardo Sáenz, el Entonces, chino Enoch. Adelante. Abajo hay un endiosamiento hacia Lenin, porque el problema es de que los goyos, como les decís vos, pero los goyos nunca se han llamado los goyos. Los goyos nunca les han dicho, pues, Secretaría de Organización. Los goyos los designó, ¿quién fue? El Negro Cuaresma. El Negro Cuaresma de un día, Edgardo Cuaresma y Yasser Martínez fueron los que los definieron así en un audio. Pero ellos, porque ellos son de una tendencia oportunista. que necesitaba un favor para un amigo evangélico, me dijeron, bueno, ¿y cuánto cobran? Cobran tanto, no van a pagar nada, darle los reales a organización para la campaña del frente. Por gracias a Dios que no se pudo. Y es decir, que Edgardo también respondía a esta gente, porque Edgardo era de las TPU en los 80. Entonces es de la estructura vieja y se le subordinaba a Goyo. Lo que pasa es que después lo sacan ahí y para enfriarlo por X o Y motivo lo mandaron al campo diplomático, que nunca fue diplomático, es medio brutito. También Edgardo no era una lumbrera. Y entonces y salió con lo que pasó. Y eso es que lo grabaron tan así, porque no es una llamada, me contaron después que era una conversación. Yo he dicho llamada porque así te la han vendido. Entonces, prácticamente también esas pueden ser tretas, porque dar a conocer tan así, y eso es para decir que está el turqueo, pues, y que la mujer de Daniel es la Yanqing de Mao Zedong y todo el rollo ese, ¿no? Entonces, y la revolución cultural, y la Chayo también eran poetisas, bueno, ya sabes, más de la revolución cultural de los 4 bandidos de Mao Zedong y la relación con la Chayo. Pero también pudo haber sido un truco para hacer creer, porque ellos han querido dar a creer eso. Pero yo te pregunto una cosa, ¿vos crees que si la Chayo estuviera clara, sabiendo la fuerza que tiene Lenin Serna, que además ha sido consejero de ella, consejero de la pareja para garantizar el poder y él manejar los hilos de atrás? Después de Lenin, el Frente del Mayor Poder lo ha concentrado, después de Daniel, lo ha concentrado Lenin y ha sido el sostén de ese del poder de la pareja a través de esa estructura que él tiene, no solo en el Estado, la tiene en el partido, pero además la tiene en un aparato de agentes secretos que tienen infiltrados en la oposición, que tienen infiltrados en el crimen organizado, en los carteles de la droga. Es una estructura monstruosa la que maneja ese tipo. Entonces, ¿vos crees si la Chayo requiere el poder, irse a meter con quien le garantice el poder y a crear inestabilidad? No lo miro yo de esa manera. Entonces, a Lenin le gusta operar desde la sombra. Toda la vida tiene una morbo y obsesivo por operar desde la sombra. Le encanta. Pero por otro lado, la Chayo lo necesita. Yo no lo miro queriendo
A ver si podemos recuperar. Parece que perdimos comunicación con don Marlon Sáenz, el chino Enoch. Sí, Estamos otra vez en conexión. Yo no miro a la Chayo peleando con Lenin. ¿Por qué razón? Explicaba cuando se fue el audio. La estructura de Lenin no es una estructura que dice que es que tienen todas las áreas del Estado. No, las tienen las áreas del partido. La tienen los territorios con los aparatos de agentes secretos, no solo los de la DIC, sino los que él se dejó para manejo personal y conservar su poder. La mantiene dentro del testaferrato que siempre lo controló para ponerlos en orden o para palmarlos si se quieren ir arriba con el billete dentro del país y en el exterior. O sea, yo te pregunto a vos, si en el 2009 Daniel Ortega, porque dicen Daniel, pero la verdad es que él no maneja directamente los asuntos, la estructura nacionalizó a Mauricio Agnelli como nicaragüense, sabiendo que es de la mafia italiana, sabiendo que su papa, el jefe de la logia masónica y mafia italiana, son los que ordenaron el asesinato de Juan Pablo I. ¿Vos crees que eso salió porque la Chayo lo conocía? No, es la estructura de Lenin y Renan Montero que la dejó allí desde a saber cuántos años. Entonces hay una estructura de la mafia que la Chayo no creo que la maneje, ni se vaya a aventurar porque no la van a aceptar, no puede escupir en esa rueda. Entonces ellas ejercen el poder simbólico, pero el ejercicio práctico del poder lo tiene esa estructura, entonces se necesitan. Pero por otro lado, el poder simbólico administrativo no tienen confianza en dárselo a otros. Entonces mejor se queda dentro de la familia. A Rusia le conviene más, a China le conviene más y a Cuba también, ¿verdad? Mientras detrás los hilos del poder los maneja el titiritero. O sea que su tesis entonces, en resumen, es que la sucesión dinástica de la familia Ortega Murillo es parte de la estrategia que le conviene también a Lenín Serna y a Bayardo Arce. No solo a Bayardo, porque ellos no operan oficialmente desde el gobierno. Ninguno es funcionario gubernamental, a excepción de que Bayardo tenga un cargo de consejero, pero él se dedica más a los negocios, a las empresas, a los bancos. Incluso fue miembro de la directiva de la Asociación de Banqueros de Nicaragua, ¿te acordás? Sí. Entonces, en todo esto hay algo. Ahora, yo no estoy diciendo que yo tengo la verdad absoluta, ¿verdad? Pero ese es uno de los posibles escenarios que yo miro. El otro escenario que yo puedo ver es que ante el mismo trabajo de Lenín Serna y su pandilla en los organismos de inteligencia y contrainteligencia, que mantiene penetrada desde hace 46 años la oposición de Nicaragua, tiene unas ratas metidas dentro de los viejos políticos de la oposición. Si entonces descachimbó en el 2021 cuando ya comenzaron los viejos a meterse. Entonces, que los controlan, los atomizan, aparte de que tienen jóvenes reclutados también. Entonces, están ninguneados, están atomizados. Los medios de comunicación no le dan espacio a nuevos líderes opositores, solo los mismos que viven dando opiniones y pasan por los 7, 8, 9 medios de comunicación semanal, los mismos dan una rueda. Desde el Canal 10 están dando esa vuelta los mismos. Entonces, eso no avanza. Entonces, se puede crear una oposición ficticia, crear una subversión ficticia y a última hora se estabiliza el país negociando entre ellos mismos. Esa es la otra. Entonces hay distintos escenarios, pero yo todos los escenarios los miro desde la conspiración y del equipo conspirativo que tiene Lenin en la estructura partidaria y dentro del Estado. Ahora, cualquiera de ellas, ninguna es ajena a que se estén matando. Ahora, todas estas acciones de Rosario Murillo, incluso de crear una supuesta estructura de justicia en la Procuraduría General de la República, ahora convertirla en estructura como Procuraduría General de Justicia, plegar el Ministerio Público. Con la Procuraduría. Con la Procuraduría, se supone que esto es para perseguir a los corruptos y no es los corruptos de la oposición, ahí serían los corruptos de ellos. ¿Qué sentido tiene entonces para la Rosario empezar a sembrar el terror? Yo te pregunto a vos, ¿se van a autoprocesar? No, por eso, pero
¿Qué sentido tiene entonces sembrarle el terror entre su propia militancia si es que Limpiar no hay la cara pugnas? de enfrente, aún sacrificando prestigios, pero no de facto, no cuerpos. ¿Qué quiere decir? Que pueden procesar a Bayardo. Y Bayardo siguió operando desde una clandestinidad ficticia. Pues lo pueden. No te estoy diciendo que es la verdad, pero lo pueden hacer, los conozco. Lo mismo pueden hacer con Lenin. Lo mismo puede terminar incluso en el camino amarrado con Julio Avilés, que viene también de la Dirección de Inteligencia Militar. Acordate que era el jefe de la Inteligencia Militar cuando pasó a ser jefe de Estado Mayor, Julio Avilés. A él lo repuso, creo que Leonel Gutiérrez. Creo. Sí, creo. Entonces, los procesás, evitas la justicia internacional en relación a los mandos militares y los puedes sacar de juego. Ya todos son empresarios, ya todos son millonarios. No, porque a eso no lo va a procesar por crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad podrían estarlos esperando afuera, que es la justicia internacional. No, pero es que cualquier país te puede procesar por crímenes de lesa humanidad. Una cosa es que no te jodan la CPI o no te vayan a procesar a España o no te procesen en Argentina y te procesen allá adentro y les creen cualquier tipo de proceso y que los agarren por la corrupción, por los billetes del ejército, por todo lo que ha pasado. Pero además de eso, tratarán, por lo menos oficialmente, de limpiarse la cara de que son corruptos y que la Chayo no era la corrupta para poderse seguir vendiendo, sino que la vieja estructura es la corrupta. Y la Chayo, con el Chihuín, que a lo mejor la Chayo pase también a ser detrás del trono y el Chihuín pase encima. Me ha llamado mucho la atención que todavía el Chihuín y a la Chihuina no las han nombrado vicepresidentes cuando se puede hacer de dedo ahora. Mucho me ha llamado, ya era tiempo, yo creo que pronto lo nombran, ¿verdad? Entonces, eso se puede hacer. Mira, yo no te estoy diciendo que esa es la verdad, pero es que esa es la posibilidad que yo le miro. Estos dos escenarios, ¿no? Es que, decir, sería el acabose del Frente Sandinista si se pelearan de esa manera. Y si en realidad existiera ese pleito. Ahora, en relación a esa ley, por un lado, bajar el gasto presupuestario porque se estaban duplicando en los grandes casos de crimen organizado. Yo estoy seguro que aún me viste con Ramón Rojas ahí metido en la Televisa, metido en el caso Fariñas y ahí andaba yo. Entonces, ¿y qué pasó? La estructura de la dirección penal de la Procuraduría estaba acusando por lo mismo que estaba acusando la Fiscalía. Doble esfuerzo, doble presupuesto. Entonces, bajar los gastos. Porque yo decía hoy, hombre, pero ahí viene otra cosa. Ver cómo evolucionan las cosas de aquí a diciembre. ¿Por qué razón? Si en realidad fuera la verdadera cruzada contra la corrupción, la respuesta con la Procuraduría General de Justicia, donde se subsume o donde se traga pues a la Fiscalía, al Ministerio Público, hubieran buscado cosas más fáciles dentro de las leyes orgánicas. O una comisión nacional de cualquier cosa dentro de la ley de funciones del Estado. Pudiera ser también de que ya lo estén haciendo de facto, pero ¿por qué esperar 6 meses? ¿Por qué esperar 6 meses si la están metiendo ahorita en esta semana y era antier y la vas a aprobar después del 10 de enero del otro año? Sí, en la segunda legislatura. En la segunda legislatura, porque solo se puede hacer en 2 legislaturas. Entonces, ¿por qué? Si en la lucha contra la corrupción, ¿por qué vas a esperarte a que te lo aprueben 6 meses después? Ah, bueno, y si hay toques técnicos y esto y lo otro, llegamos como la famosa Constitución Chamusca que se aprobó hasta en marzo. Se publicó por lo menos, ¿verdad? En la Gaceta hasta en marzo. Entonces, ¿por qué te vas a esperar entre 6 y 8 meses para hacer todo eso si en realidad tenés una premura por darle respuesta a la corrupción? Entonces, hay un chamarro ahí de por medio de 6, 7 meses en la que supuestamente va a estar inamovible eso hasta el próximo año en la segunda legislatura, pero en todo esto tiene que ver que se manifiesta para la reunión de inversionistas, el resultado de la Asamblea de la ONU
y lo del CAFTA entre noviembre y diciembre. A propósito de este tema, usted decía en sus redes sociales hoy de que todo apunta a que también el régimen se puede estar preparando para una negociación con Estados Unidos, para entablar un diálogo con Estados Unidos. ¿Qué O resultados con la podría tener? oposición. Con la oposición, pero con la oposición tendría que ser por las presiones de Estados Unidos. Todo el mundo sabe que a Es Daniel correcto, Ortega la es oposición no correcto, le importa. porque Estados Unidos se ha negado a una negociación directa, por lo menos públicamente, ¿verdad? Están los manejos diplomáticos y el muñequeo, eso siempre ha existido. Pero no lo van a hacer pública, no lo van a hacer oficial. Pero sí es otra posibilidad y, bueno, déjame que a Lenin yo le parto la vida aquí, Bayardo también, porque esos han sido la esencia de la corrupción. Además, Lenin es un enemigo público, por lo menos, de Estados Unidos de la historia. Ese es otro escenario que es el que yo estaba viendo hoy en la mañana. Es otro escenario. Pero una negociación de Estados Unidos con Daniel Ortega, pues encontrarse con Lenín Serna o no, eso podría ser irrelevante. No, no tan irrelevante, porque no es de encontrarse en la negociación. Es el simbolismo de apartar una de las cabezas de la criminalidad. La buena voluntad del Danielato y el Chayato de apartar a la mafia, de apartar al criminal, de apartar a lo que significa Lenín Serna. Entonces, esa buena voluntad es una muestra de que lo está haciendo de corazón. Y aunque todo el mundo sepa que no es así, vos no podés decir que le lees la mente y el corazón, como dicen a alguien. Y bueno, este es un gesto de buena voluntad, pues descabezamos a Lenín, descabezamos a Bayardo. Bueno, te voy a quitar 3 generales ahorita, pues. Te voy más adelante, así como lo dijo. Pero eso sería, pero eso sería pretender que Estados Unidos chupe a Tol con el dedo. O sea, no, todo el mundo sabe que con eso no cambia nada. Claro, pero es el simbolismo. Yo te digo una cosa. Y el otro día lo platicábamos con el doctor y ingeniero Douglas Lee. Hablábamos y decíamos, es que con la oposición que te garantiza. El Danielato te puede garantizar de que no pongas en peligro la seguridad nacional estadounidense, mandar a la verga a los terroristas, bajar el gas en alguna medida con los carteles del narcotráfico. Esto te lo puede garantizar el Danielato. La dictadura tiene esa posibilidad. Mantener en calma y el país con todo el control autocrático, el control del país. La oposición, como no la han dejado estructurarse, ellos mismos con sus maniobras de inteligencia y contrainteligencia, no son garantía de estabilidad. No es garantía de estabilidad. Ahora, el otro escenario, que son varios escenarios, hombre, tirás a Lenin en una negociación donde se va a hacer un proceso transitorio de cambio de gobierno, puede ser una junta de gobierno que entre a un proceso para llegar a elecciones democráticas, pero tenés a Lenin con todo ese poco hijo de putas en la calle muñequeando, gobernando desde abajo. ¿Me entendiste? Para alcanzar espacios. Pero entonces ahí ya se cayó el primer escenario que usted mencionaba. Por eso es que yo no te digo que en esto no hay una verdad absoluta, pero conociendo lo tétrico que son los de la tenebrosa, cualquier cosa, entonces tenés que analizar distintos escenarios y todos te llevan a que es una bandidencia. Bueno. Ahora, lo otro, la real, se está matando la Chayo con Lenin. Sería el peor enemigo que se echa la Chayo, con esa estructura que él tiene, por la estructura que él tiene, por la ascendencia que tiene en general, en la ascendencia en la DIP, ascendencia en las inteligencias policiales. Y lo otro sería, mira, Lenin, hacer la cucamona para calmar a todo ese hueputero ignorante que tenés ahí gritando viva Daniel, y el que no brinque es contra y el que no brinque es gringo. Los vas a calmar, pero nos vamos a bajar el calzón. Pero vamos a seguir la embajada, va a seguir los espacios de poder, va a seguir el BINE y la Chayo a la cabeza.
y vos actuando desde las sombras, pues, aunque estés en tu casa como hiciste en 2011, dijeron que te corrían, pero tenías la oficina en la secretaría. Vamos a esa posibilidad que usted ha mencionado de que si vamos a asumir que todo esto que usted dice que es una treta fuera una verdad, ¿qué representa para Rosario Murillo en este momento la de sucesión o de enrumbamiento hacia la sucesión, tener a Lenín Serna supuestamente en fuga o a Bayardo Arce preso? Vamos a partir de que todo eso fuera verdad. A ver, que la estructura económica de Bayardo Arce, que en alguna medida se han hecho gato bravo, ya eran los reales de la mafia, ¿verdad? Lo único que había que ponerlos aquí, por allá y esto. Garantizar la fidelidad de esa estructura económica porque ya le cortamos los huevos a Bayardo. Garantizar de que ese sandinismo histórico o el clásico, que ya son puchitos, no joda. Y permitirle a la Chayo, con Lenin, desde la sombra, seguir gobernando tranquilo. Es decir, Lenin no iría a crear una desestabilización del Chayato, más bien llegaría a prevenir que los inconformes no hagan cagadas, como decimos. Bueno, vamos a ver al final, por eso le preguntaba, ¿cuánto tiempo puede durar esto, don Chino? Yo pienso que entre diciembre y enero, o más bien como en octubre, una vez que termine la Asamblea de la ONU, una vez de lo del GREN, le vamos a comenzar a ver las luces a las primeras casitas del pueblo. Bueno, esperaremos entonces para más o menos ver en ese tiempo que y se me olvidaba. Ajá. Con vos hablábamos tras cámaras, pero bueno, no voy a ser tan detallista. Yo creo que te mandé unas cosas y vos, bueno, compartimos algunas cosas y creo que es importante en esa famosa ley de la Procuraduría ver cómo la ley 244, que es la ley que se aprobó en diciembre del año 2010, que es la ley de los territorios fronterizos, es una ley bastante bien articulada, pues que trae definiciones de qué es el territorio fronterizo, trae definiciones del papel de los puertos. La gente a veces solo ve la frontera, el pedazo que viene de Cabo Gracias a Dios y llega allá hasta el departamento de Chinandega, por Potosí, toda esa zona. Y el pedazo que nace en Rivas y termina en Río San Juan. ¿Verdad? Pero entonces, ya esta no es la ley de la Procuraduría, esta es la ley de fronteras que acaban de derogar. La ley de fronteras, es lo que te quería tocar al final. Entonces, la gente no solo eso conoce como frontera. Y no piensa en boyas, no piensa en el mar. ¿Verdad? Tampoco en espacios aéreos. Entonces vos pegas con Colombia, vos que pegás allá hasta con Panamá, salís pegando al final. Entonces, y por el Pacífico pegás con un montón de cosas por ahí. Entonces, cuando se hablan de los 15 kilómetros, no solo estás pensando en el territorio, en la parte terrestre, tenés que pensar en el mar. Claro. ¿Verdad? ¿Y quiénes son los que operan ahí? El ejército. No. Pero aparte de esto, el crimen organizado. Bueno, por ahí pasa, pues, pero quienes operan es el ejército. Son los pasajeros. Pero por otro lado, es importante una palabra que hoy voy a verla mucho, que dice sobre el territorio fronterizo, dice el artículo 2, bueno, más bien uno de los incisos, pues, dice zona de integración fronteriza. Dice en la ley anterior, zona de seguridad fronteriza. Es el área inalienable del Estado. Es decir, que si bien es cierto, y por adelante, después dice, zona especial de protección fronteriza, son los 15 kilómetros, están definidos. Entonces, prácticamente, el área que en realidad del Estado son los 5 kilómetros de la seguridad fronteriza, no los 15. Sí. Entonces, cuando desaparecen los dos conceptos, la zona especial de protección fronteriza y la zona de seguridad fronteriza y la zona de desarrollo e integración fronteriza, que son los mismos 15 kilómetros,
ahí es donde está el pegón, porque desaparece el término zona de seguridad fronteriza en la 244, que es la ley. Es el área inalienable del Estado de Nicaragua, comprendida desde el límite fronterizo y los 5 kilómetros. Vamos a dejar el tema de la frontera para otro programa. Terminar, eso mismo te va a ir a meter a Río San Juan, las 47,000 hectáreas que le estarían dando a China, que vendría a violar la primera ley. Okay. El Río San Juan. Entonces, es interesante. Y lo otro, ¿será que nos quieren coreanizar en ese sentido? Y que a los 15 kilómetros por todas partes van a poner un rótulo, prohibido el paso, zona militar. Bueno, vamos a dejar el tema de la frontera, don Chino Enoc, para la próxima. Ojalá podamos seguir conversando y que analicemos un poco lo que viene en esto de la ley de frontera. Me piden acá preguntarle, dicen que usted en uno de sus en vivos pidió protección en Estados Unidos, don Chino. A propósito de eso, ¿tiene temor usted de lo que le pueda pasar a su seguridad, sobre todo hablando como habla y haciendo este tipo de interpretaciones? Por supuesto, gente que tiene poder en el sandinismo. Cierto temor. No cierto temor. Cuando mataron a Roberto, mi amigo, y que compartíamos algunas cosas, ¿verdad?, sobre la información. Por eso a veces la vez pasada les enseñé cómo me saca a mí en el segundo libro y me pide disculpas por ciertas cosas. En el segundo libro, que creo que se llama La cooptación del Estado, ¿no? Porque el primero se llamó Ortega, el Calvario de Nicaragua. Era como un símil al famoso libro supuestamente de Tacho Viejo que se llamaba Sandino, el Calvario de la Segovia. Y ese le puso Roberto Ortega, el Calvario de Nicaragua. Y compartía algunas informaciones continuamente. Él me daba algunos consejos de seguridad que no se los agarró para él. Porque para mí los violó. Usted sabe que estuvo adentro cómo operan lo que llaman los sandinistas el brazo largo de la revolución. ¿Le tiene temor a alguna acción? Ese invento fue el ENIMPI, pero quien lo hizo público fue Tomás, porque estaba en ese tiempo yo ahí en la seguridad, ¿verdad? Y fue precisamente, creo que cuando murió Valdizón. Sí, ¿no tiene temor usted de que ese brazo largo lo alcance en Estados Unidos? Claro que tengo temor, y sí recibo cierta protección. Nunca estoy bastante tiempo en una sola residencia, no camino en lugares públicos, no acepto invitaciones a cenar. Ya Álvaro se lo llevaron por ahí. Dicen que fue en un café, la cuestioncita, ¿verdad?, que le echaron a Álvaro Valdizón. Entonces, dicen, ¿verdad? Y otras cosas, pues, que no puedo hablar y que algunos organismos que me atienden, que me asignaron, pues se encargan, que ni les pregunto. Pues se ve, pues, en algunas cosas, de repente que me dice, no entre ahí, y voy en un carro que ellos mismos me mandan, ¿verdad? Regrésese, y punto. Por darte una idea, pues, y a veces en la noche ves cosas, pues, que te dan seguridad. Bueno, en el aire y este tipo, bueno, cositas así, pues, para darte una idea. Pero sí, claro que un temor, y el temor, yo tuve una crisis, primero el 22 de mayo y después del 19 de junio, tuve una crisis cardíaca, porque me entró una crisis de llanto, casi 2 días, del 19 y el 20, y llamé por aquí, me entró sofoque, porque yo estoy solo. Es decir, yo no me junto con nadie. Por eso a mí me da risa cuando dicen que el chino es el infiltrado. No es que nadie se quiere juntar con usted. No, hombre, si me invitan a un montón de cosas. Pues me invitan, no soy el que no voy. Como dice usted, no agarre vara. Bueno. Sí, no agarre vara. Muchas gracias, pues, don Chino Enoc, por su tiempo. Cómo no, gracias, Marlon Sáenz, don Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el Chino Enoc, desde la zona, ¿de dónde es usted? De Totogalpa. Yo vivo en Managua desde antes del terremoto, pero soy de Condega. Mi oficina era en Managua. Desde Condega hasta Estados Unidos, a California. Véanlo ustedes. Muchas gracias, pues, don Marlon. Un abrazo, hermano. A la orden.
Gracias también a todas las personas que se conectaron con nosotros. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer en detalle a través de nuestra plataforma www.articulo66.com. Pues hemos querido, como lo hacemos siempre, tratar de mostrarles a ustedes análisis, intervención de personas que pueden hacernos un poco ver el panorama. De repente decía don Chino Enoc, él ve tras la cortina, tras bambalinas, lo que podría estar ocurriendo en vista de que quizá también no está de más pensarlo que a nosotros nos estén queriendo hacer ver lo que a la dictadura le interesa. Pues bueno, alguien que estuvo en esas lides, en esos menesteres de la inteligencia, de la seguridad del Estado, pues siempre nos ayuda un poco a saber, a poder conectarnos también y tener una visión de lo que podría estar pasando, siempre de acuerdo a los intereses de esta mafia gobernante. Por su atención, muchas gracias. Entonces, recuerde que estas y otras noticias están en nuestra plataforma www.articulo66.com. Usted se puede informar también aquí con nosotros en todas nuestras redes sociales, las 24 horas del día. Sobre todo, también usted puede ver este programa o nuestros contenidos de video en nuestro canal de YouTube. Usted se suma a nuestro canal de YouTube y va a tener información de primera en video. Se va a conectar con una comunidad de nicaragüenses, una sociedad informada de lectores, de gente que tiene información en sus manos para tomar sus propias decisiones, pero también así usted contribuye con el periodismo libre que hacemos aquí en Artículo 66. Así que por su atención, muchas gracias por seguirnos, por darle like a la campanita, por activar la campanita en nuestro canal de YouTube. Infinitas gracias. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos entonces mañana con otro programa aquí en Artículo 66, en su programa En Contacto. Mañana vamos a tener como invitado a Miguel Mendoza para hablar sobre Miguel, el cronista deportivo que ahora también hace entrevistas y que hace comentarios políticos, pero también sobre algunas cosas que él está viviendo desde el exilio como periodista deportivo y también como víctima de la represión de la dictadura. Gracias, nos vemos entonces mañana con Miguel Mendoza aquí en su programa En Contacto. Que pase usted una buena tarde.